El deseo del Padre para sus hijos. La proposición que tenemos para esta enseñanza es que Dios nos creó con tres propósitos esenciales. Tres propósitos esenciales. ¿Cuáles son? Para la intimidad, para el deleite y para la productividad. Cada una de ellas produce la siguiente. Si nosotros desarrollamos intimidad con Dios, eso nos va a llevar al deleite, a la satisfacción. La plenitud de la vida del hombre se encuentra en su origen. Y nuestro origen es Dios. Por lo tanto, desprendidos, separados, distantes, lejanos a Él y a las cosas de Él. Dígale que está a su lado. No solo se trata de Él, sino de las cosas de Él. Las cosas que Él desea, las cosas que Él quiere. Entonces no se trata solo de Dios, sino de las cosas que Dios ama. Voy a explicarlo. No se trata solo de mi esposa y que yo viva con ella. La intimidad mía con mi esposa también está relacionada con las cosas que a ella le gustan. Entonces yo voy a decir, si yo hago las cosas que a ella no le gustan, que le desagradan, ¿ustedes creen que podríamos seguir teniendo intimidad? No, nuestra relación se afecta. Nuestra cercanía se afecta. De la misma manera, tú no puedes decir que tienes comunión con Dios, intimidad con Dios, si no te interesan las cosas que a Dios le agrada. Y voy a decirte que lo que Dios más ama es su iglesia. Tú fuiste hecho un ser relacional. Si no puedes comunicar con tranquilidad, con paz, estás afectado desde alguna etapa de tu vida. Y ahora estás en Cristo y tienes que exponer esto en oración, en la palabra. Tienes que dejar de poner argumentos y excusas para no contar. A veces es vergüenza, hay que alguien se entere de que me pasó esto y que me volvió a pasar o por qué yo actúo así. No, tienes que ser libre del temor. Tienes que aprender a comunicar, a hablar, a pedir ayuda. Hay gente que nunca pide ayuda, es autosuficiente y por eso vive como vive. Necesitamos entender que nos necesitamos unos a otros. Pero fíjate qué importante. Cuando tú comunicas, te conectas, tienes personas a tu alrededor, cuentas con otros. ¿Sí? De una vez tienes respaldo. La gente que lucha solo tiene menos resultados de la vida. Y si esa es tu dinámica de vida y te cuesta hablar de lo que te pasa y te sientes vergüenza o sientes temor que otros se enteren o no sé lo que pasa allí, hay algo que está mal dentro de ti. Y si tú quieres alcanzar plenitud, tienes que permitir que Dios te restaure en esas áreas. Tienes que exponerlo en oración y tienes que pasar cuando la presencia de Dios está fluyendo y ministrando. De hecho, los viernes es una comunicación constante aquí, espiritual y conexión. Y en ese ámbito de la comunión y de la conexión, Dios se glorifica. Necesitamos romper las limitaciones. Este año dijimos el rompimiento. Y hay que romper, hay que soltar. Y la unción de Dios destruye todos los yugos. ¿Para qué? Para que lleguemos al final, que el amor de Cristo pueda expresarse en nosotros. Mire qué importante esto. Que el amor de Cristo pueda ¿qué? Expresarse. Muchos cristianos tienen allá adentro, pero no hay una expresión. Qué texto tan extraordinario. No hay una expresión, porque no hay un proceso completo desde el corazón. Entonces, número uno, fuimos hechos para desarrollar y disfrutar intimidad en comunión con Dios. Fuimos hechos para desarrollar. El primer ámbito es el ámbito de la intimidad con Dios. Te voy a mencionar tres cosas y tres ámbitos en los que tienes que crecer en conocimiento, tienes que desarrollar madurez, tienes que desarrollar comunión, conexión, comunicación. Son tres ámbitos. El primero es intimidad en comunión con Dios. Comunión con Dios. Segunda los Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿es una qué? Es una nueva persona, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué es la vida vieja? Una vida sin Cristo. Una vida alejado de Dios. Si usted lee Efesios, dice, estábamos como, capítulo 2, alejados
no éramos cercanos. Entonces, lo que Dios quiso resolver fue la distancia, la lejanía, la separación que produjo el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Distanciamiento, divorcio, separación. Si tú naciste de nuevo, pero sigues siendo una persona separada, distante, lejana, no has entendido que fue la redención de Cristo. En Cristo nos volvemos cercanos. Entonces, si tú eres de los que entra y sale de la iglesia y nunca eres cercano a nadie, hay algo que está expresando que no tienes intimidad con Dios. Tu falta de cercanía con los demás muestra tu falta de cercanía con Dios. Eso no tiene pierde, amigo. No. Tú puedes ponerle todos los argumentos que quieras, pero esto no tiene engaño. Porque una cosa es consecuencia de la otra. Intimidad con Dios, en una buena relación con Dios, se refleja en la relación con los demás. Por eso cuando Adán y Eva se separaron de Dios, ellos empezaron a pelear. La mujer que me diste. Y Eva, engañada, vino y jaló al hombre para hacer algo que desagradó a Dios. Que Dios dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Que es la conciencia moral del hombre sin Dios. Es decir, nosotros elegimos qué es correcto y qué no. En vez de ir a saber qué Dios nos dice acerca de lo que es bueno, qué le agrada a Él. Porque hay gente que cree que se trata solo de si es bueno o malo. No, es qué le agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? La pregunta es si esto, a mí me parece bueno, yo no le veo nada de malo. Entonces usted está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted cree que puede elegir por sí mismo, por su mente y sus deseos y sus codicias y sus sentidos lo que está correcto. Pero usted se le olvida que usted vive para Dios, que usted fue hecho para el deleite de Dios. Entonces, mire, cuando el hombre buscó su deseo, perdió el deleite. Cuando tú buscas tu propio deseo, pierdes el deleite de Dios. Y yo no quiero perder el deleite de Dios por las cosas de este mundo. Este mundo nunca me llenarán, nunca me saciarán suficiente. Puede intentarlo. Jóvenes, pueden ir y correr e intentarlo el resto de la vida. Tarde o temprano volverás y reconocerás que solo Dios puede llenarte y saciar. El tema es que cuando lo reconozcas habrás perdido tu juventud, tu mejor tiempo, tu mejor etapa de la vida. Y descubrirás que te engañó el mundo, te engañó con filosofías, ideologías, de ofertas. Pero ojo, Colosenses capítulo 2, solo en Él estamos completos. Solo en Él estamos completos. Diga conmigo, estamos en Cristo. Entonces mire qué expresión, si alguno está en Cristo, nueva persona es. O sea, ¿cuándo tu vida es nueva? En Cristo. Y alguno dice, yo le creo a Dios, pero no está en Cristo. No es consciente. Todas las cosas nuevas empiezan cuando tu relación es a través de Cristo con el Padre. Cuando tú entiendes lo que eres en Cristo. Cuando tú entiendes que lo que tienes, lo tienes en Cristo. Que lo que puedes hacer, lo puedes hacer en Cristo. En Él somos, en Él vivimos. Estar en Cristo significa yo no puedo vivir sin Él. Es más que siameses. Porque los siameses comparten unas partes. Dios no te llamó a ser su siamés. Los siameses comparten unos miembros, pero tienen la cabeza dividida. O tienen el corazón dividido. Yo no. Y hay cristianos siameses con Cristo. Pero no es ser siamés, no es unos pedazos de vida conectados a Cristo, no, es uno con Él. Completamente. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora tu espíritu ya es uno con Dios, pero tú tienes que unir tu alma. ¿Sabe qué dijo el salmista? Mi alma está apegada a ti. Tu madurez es que tu alma se vuelva una con Cristo. ¿Sabe qué dice la Biblia que pasó entre David y Jonatán? Dice, su alma quedó ligada. Tú creces y maduras cuando tu alma se liga a la de Cristo y tus deseos son los de Cristo y tus pensamientos son los de Cristo y tus decisiones son las de Cristo.
No puedes vivir desprendido y solo en lo que te conviene estar conectado con Cristo. Necesitamos entender que somos uno con Él. ¿Ah? Y tenemos una nueva relación con Dios. Ya no solo Él es el Señor, Él es nuestro Padre. Ya no solo Él es el Señor, Él es nuestro esposo, es nuestro amado. Y la Biblia dice que cuando se una el hombre con la mujer, uno son. O sea que el matrimonio es el reflejo ¿de qué? De cómo somos uno con Dios. Uno con Dios, diga uno con Dios. ¿Cuándo encuentras deleite? Cuando eres consciente que eres uno con Dios. Y eso es si tienes una hora para arrodillarte a orar. Eres uno con Dios en el baño. Eres uno con Dios haciendo mercado. Eres uno con Dios subiéndote al transporte público, cogiendo tu vehículo y yendo a la calle. Eres uno con Dios cuando estás a solas en tu habitación con tu pareja. Por eso todo lo que tú vives, tienes que considerar a la persona con la que eres uno. Entonces nuestra vida, nuestro deleite empieza al entender que somos uno con Él. Ser uno con Él es identidad. Identidad. Y miren lo que dice la Biblia estamos en Él y somos uno con Él. Y la Biblia dice de estar en Él, mire, dice tenemos redención en Cristo, Efesios 1. Hemos sido bautizados en Cristo, Romanos 6, Colosenses 3, Colosenses 2. Revestidos de su naturaleza. Ahora tenemos la justicia de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 8, el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. No hay condenación para los que están en. O sea que cuando yo tengo conciencia de que estoy en Cristo, tengo la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo. Yo puedo vivir como Cristo en la tierra. El problema es no tener conciencia de que yo estoy en Él. Estar en Él significa estoy revestido, toda la vida de Él ahora me cubre. Estoy en su ropa. Estoy en su calzado. ¿Y sabe por qué me queda bien el calzado de Cristo y la ropa de Cristo? Porque fui hecho a su imagen y semejanza. Entonces, lo que mejor me calza, lo que mejor me queda es lo de Cristo. Lo que peor te queda es copiarte de los demás, es copiarte del mundo. Eso no te queda bien. Pero cuando tú te pones lo de Cristo, esto es lo tuyo. Vamos, dile que está a su lado, revístete de lo tuyo. Cuando tú hablas bien como Cristo, eso es lo tuyo. No te queda bien hablar malas palabras. Te queda bien la actitud de Cristo. Mirar a los ojos a la gente, sonreír, extender la mano, dar un abrazo y no salir en carrera. No te queda bien. Como si fueras huyendo, que nadie me vea, que el pastor no me alcance a saludar y pegue carrera para la casa. Eso no es de Cristo, amigo. Dile que está a tu lado, revístete de Cristo, porque tú estás en Él. Y no hay condenación para los que están en Cristo. Y en Cristo eres bendecido con toda bendición. Por lo tanto, escúchame, si tenemos identidad con Cristo, buscamos intimidad con aquellos que son como Cristo. Voy a volver a decirlo. Si tenemos identidad con Cristo, buscamos intimidad. Pues identidad define intimidad. Tú eres íntimo de aquello con lo que te identificas. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Pero si te alegras es con otra gente que te invitan a otras cosas, tú todavía no te identificas en Cristo. Tú dices que crees en Dios, pero tú no entiendes el estar en Cristo y que eres uno con Él. ¿Sabe cuál era el corazón de Cristo? Mire lo que dice la palabra en Romanos y en Hebreos. Yo
y estos mis hermanos, en medio de gran congregación, te alabaré, Padre. O sea, el deseo del Padre era estar, el deseo de Cristo era estar ¿con quién? Con sus hermanos. Él siempre andaba ¿con quién? Con sus hermanos. Y cuando vinieron a reclamarle, ve, aquí está tu madre y tus hermanos, carnal, en la carne. Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces yo no entiendo la gente que luego dice, ¿sí?, que está bien andar con los que no hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿con quién tienes relación cercana, íntima? ¿Con tu madre, tu padre, tus hermanos? ¿A qué se refiere padre, madre, hermanos? Cercanía, intimidad, vínculo, ¿sí o no? O sea, él dijo, ¿con quién tengo intimidad? Ahora quiero aclarar. ¿Iba Jesús a fiestas donde habían pecadores? Sí. ¿Tenía intimidad con ellos y se lo pasaba con ellos y hablaba como ellos y se reía con ellos? No, 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 no. Él siempre andaba en intimidad con los que le creían. De hecho, él dijo, ojo con esto, porque hay gente que malinterpreta y abusa de la palabra de Dios para sus beneficios. Ustedes son mis amigos si hacen la voluntad de Dios. Si ustedes obedecen mi palabra, podemos ser amigos. O sea, yo no soy amigo de desobedientes. Pero Él vino a pagar el precio para sacarnos de la desobediencia y por eso vino a buscar a los pecadores y a salvar a los pecadores. El problema no es los pecadores. El problema es que el pecador no se arrepiente. El problema es que el que dice que es cristiano y quiere seguir viviendo en su propia voluntad, que no quiere obedecer la verdad de Dios. ¿Y sabe cuál es el máximo de la obediencia de un cristiano? Creer a su palabra y amar a sus hermanos. Ese es el top. El top de tu obediencia. ¿Quieres concentrar tu obediencia a Dios? Esto está en Primera de Juan 3. Estos son los mandamientos que agradan a Dios. La Biblia dice que todo lo que tú pides, Dios lo responderá. Porque tú haces las cosas que son agradables a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia que son los mandamientos que le agradan a Dios? Eso está en Primera de Juan 3, 23, 22. Si quieres corroborarlo ahí en tu Biblia, ya estaría. Oiga, este tipo me está diciendo que primero eran tras. Yo correría a buscar qué dice Primera de Juan 3. De hecho, si usted lee el 18 en adelante, dice no amemos de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. ¿Y cuáles son las cosas que le agradan a Él? Que creamos en el que Él envió, en Jesucristo, y que nos amemos unos a otros. Dile que está a tu lado, tu máxima obediencia a Dios es que le creas, que confíes en su palabra y que ames a sus hijos. Fíjate qué interesante. Por eso, ¿sí?, el que se une al Señor es un espíritu con Él y necesitamos ahora permanecer con Él. Entonces, estamos en Él, somos uno con Él y ahora necesitamos ¿qué? Permanecer en Él. Esta es la clave. Necesitamos ¿qué? Permanecer en Él. Segunda a los Corintios 14, 13. Vamos a leer algunos textos aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 14, versículo 13. Que la gracia del Señor. ¿En qué estamos? En la gracia. Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿en qué estás? Estamos en la gracia. El amor de Dios. Aquí están las tres cosas más importantes para un cristiano: la gracia, el amor. Pero estas dos solo fluyen, se entienden, se disfrutan, se conocen, se experimentan y se expresan a través de la tercera. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo es que conoces la gracia? En comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo es que entiendes la gracia de Dios?
en comunión con el Espíritu Santo. Perseverando en comunión. O sea que el Espíritu Santo es el que me conecta con la gracia de Cristo, del Hijo, y me conecta con el amor del Padre, para que yo lo experimente, yo lo viva. Y cuando yo experimento la gracia y la bondad, soy sanado. Cuando yo experimento el amor de Dios, soy sanado. Entonces, si sigues teniendo malas palabras, malas actitudes, y vives con temor, y vives con ofensa constantemente, y de todo te ofendes con la gente, tú necesitas ser sanado por la gracia y el amor. Primera de Pedro 5 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia, los restaure. O sea, ¿qué restaura a un cristiano? Experimentar la gracia. Prueben la bondad del Señor. Eso te sana. Eso te saca de ser una persona insegura. Si sigues siendo inseguro, dubitativo, ay, no, sí, necesitas experimentar la gracia. Necesitas conocerla, necesitas vivirla. Si eres una persona que vive con rabia, con necesitas el amor de Cristo. Me largo de esta iglesia. Tú necesitas el amor de Cristo. Tu respuesta no es largarte, tu respuesta es acercarte. Satanás siempre te va a proponer lo contrario a la voluntad de Dios. Dios dijo, vayan a la tierra, y Satanás decía, devuélvanse a Egipto. Satanás siempre te va a llevar en contravía. De hecho, cuando tu carne te quiera sacar, es cuando más Dios quiere que te quedes. Satanás siempre te va a llevar en dirección contraria a lo que te va a sanar, te va a bendecir, te va a restaurar. Así que tienes que estar atento. Ay, no quiero ir a la iglesia, es cuando más necesitas ir. Cuanto más oposición sientas en un área, es cuando más sabes que en esa dirección vas a ver victoria. Ay, no voy a dar. Es cuando más necesitas dar, porque detrás de eso Dios va a traer una cosecha, Dios va a traer un aumento de frutos. Pero tú tienes que elegir, ¿sigues a la carne, al alma viviente, o sigues al espíritu? Ya trajimos la imagen del carnal. Ahora necesitamos traer la imagen ¿de quién? Del espiritual. ¿Cómo traemos la imagen del espiritual? En comunión con el Espíritu Santo. Él me glorificará, dijo Jesús en Juan capítulo 10, dice, Él me glorificará. Entonces, ¿quién glorifica a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, Él va a manifestar a Cristo a través de ti. Él va a revelar a Cristo a través de ti. Pero eso solo funciona en comunión con el Espíritu Santo. O sea, tú necesitas más comunión con el Espíritu Santo. Es como que te dijera, tú necesitas beber más agua. Usted ve una persona pálida, ¿verdad? Y débil. ¿Usted qué le dice? Necesita alimentarse mejor. Necesita beber mejor. Necesita descansar mejor. Hoy lo veo ojeroso, lo veo como... Necesita reposo. Yo quiero decirte esta mañana, tú necesitas más comunión con Dios, más alimento espiritual, más beber de Dios. Necesitas más descanso en la presencia de Dios. Hay gente que vive estresada porque no descansa en Dios. Si vives con tus músculos tensos, si tienes nudos en las espaldas, ay, es que el diablo me enreda ahí los... No, es que usted se sale de Cristo. Estamos en Él, somos uno con Él, y por lo tanto necesitamos permanecer en Él. Escúchame, si para ti es más importante estar en cualquier otro lugar que venir a la presencia de Dios con los hermanos, recibir una palabra, adorar, levantar las manos, por eso vives como vives. Y hay gente que valora todo menos estar en la iglesia. Escúchame, amar a Dios es valorar lo que Dios valora y amar lo que Dios ama. Y Él dijo amar a los hermanos y permanezcan unánimes. O sea que cuando yo no quiero permanecer con los hermanos de la iglesia, tampoco quiero permanecer con Cristo. Tú puedes sacar las excusas que quieras, el carro, el perro, el gato, la abuela, el tío, el primo, la finca, el viaje, lo que sea, pero eso se llama deshonrar a Dios. Lea el Evangelio. Dice que un hombre hizo una fiesta y mandó a llamar a sus invitados, y cada uno empezó a excusarse.
Y dice que el rey se llenó ¿de qué? De ira. Dijo, entonces traigan a los cojos, traigan a los enfermos, traigan a los de la calle. Porque Dios le da gracia a los humildes. Y hay gente que está tan ocupada que no tiene tiempo para venir a recibir dirección, orientación, sabiduría, alimento. Estoy ocupado. Ellos creen que son importantes porque están ocupados. Tu ocupación es estar en comunión con Dios. Ahí encuentras tu deleite. Si no le das prioridad a eso. Primera de Juan, capítulo, te voy a demostrar esto así. Comunión con el Padre y con el Hijo nos lleva a comunión con los hermanos. Es sencillo. Esa es la fórmula ahí. ¿Sí? Regla de 3. Escríbelo ahí, regla de 3. ¿Cómo se hace una regla de 3? ¿Alguien sabe cómo se hace una regla de 3? No sé cuáles son las letras, allá lo olvidé. X por Y. Y abajo igual a interrogante. Dividido en igual a. Haga la rayita y haga la fórmula. Mire, escriba ahí. Padre más Hijo, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Cuál era el deseo de los apóstoles? Comunión entre los hermanos. ¿Cuál era el deseo de los apóstoles? Comunión entre nosotros. Diga conmigo, comunión es el plan de Dios para nosotros. Otra vez, comunión es el plan de Dios para mi victoria, mi prosperidad, mi satisfacción. ¿Sabe por qué tienes poca victoria? Tienes poca comunión con Dios y con los hijos de Dios. Y así como tenemos comunión con el Padre verdadera, o sea que hay comunión falsa. ¿Cuál es la falsa? El mismo capítulo lo muestra. ¿Cuál es la falsa? Yo le voy a mostrar cuál es la falsa. ¿Sí? Pero le dice ahí, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo creo que lo escriba. Tú nunca llegarás al deleite y a la productividad sin comunión con Dios y sin comunión con los hijos de Dios. Entonces, en vano es que yo te diga plenitud, satisfacción, gloria, y usted sigue viviendo como quiere. Lejos de Dios, distante de los hermanos, distante de la iglesia. No funciona. Te estoy enseñando el camino. Porque fuiste hecho para la intimidad, fuiste hecho para el deleite y fuiste hecho para la productividad. Pero sin comunión íntima con Dios y con los hijos de Dios, con los que hacen la voluntad de Dios. ¿Con quién debería tener más comunión yo? Con los que hacen la voluntad de Dios. Tú serás inspirado a hacer la voluntad de Dios. Tú serás inspirado a orar, inspirado a leer la Biblia. Yo tengo amigos que oran tanto que yo me siento que no oro suficiente. Yo tengo amigos que leen tanto a la Biblia que siento que debería leer más la Biblia. Yo tengo amigos que son apasionados y sirven a Dios, que me inspiran constantemente a seguir sirviendo a Dios. Yo tengo amigos que no renuncian. He aprendido a no renunciar. Tú eres el resultado de los amigos íntimos que tienes. Por eso tú debes ser cuidadoso con qué personas tú desarrollas intimidad. Versículo siguiente. Nuestra comunión verdadera. Vamos a mirar cuál es la falsa. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo ¿qué? Sea completo. Deleite. ¿Sí te das cuenta? Intimidad, deleite. Yo no te predico para incomodarte. Pero si te incomoda, es para que salgas de donde estás. Si te incomoda, lo que no cuadra no es la palabra, la predicación. Lo que no cuadra es tu forma en que estás viviendo. Lo que no cuadra es la forma en que estás pensando. Pero si tú te alineas, Dios nos habló en el aniversario a través de Pastor Camilo. Si te alineas, Dios te acelerará. Dios te llevará a cosas mayores.
Estamos alineando chakras estas semanas últimas. Dígale que está a su lado, cuando las vértebras se alinean, el dolor se va. Y hay gente que tiene el alma, el cuerpo y el espíritu. Están todos desalineados. Y usted viene a la iglesia y la iglesia es alineación y balanceo. Y armonización y entonación. Y algunos no desentonan. Uno está, aleluya, ya está. Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ojo con las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, entonces, ¿cuál es el engaño de la gente que dice que tiene comunión con Dios? Decirlo, pero no expresarlo. ¿Dónde se expresa tu comunión con Dios? Y andamos en tinieblas, mentimos al decir que tengo comunión con Dios y no lo estoy practicando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces hay gente que miente. Porque tu comunión con Dios se expresa en comunión con los demás. Entonces escúchame, la gente me busca para consejería matrimonial y quiere que yo que les diga cómo resolver el matrimonio sin resolver su intimidad con Dios. Aprende a tener intimidad con Dios, a poner a Dios en prioridad y no a tu pareja. Y tu chakra se alineará. Hay gente que quiere que se le resuelva la economía, se le resuelva la salud, se le resuelva el matrimonio, pero no quieren resolver su vida con Dios. Mienten y se engañan a sí mismos. Pastor, dígame cómo prosperar. Ore, tenga intimidad con Dios. En los días que el rey Ezequías le buscó, fue prosperado. Hay gente que quiere las fórmulas. Ay, que la red de vida empresarial me diga cómo. Y mire, usted le puede dar todo. No pierdan tiempo con gente que no tiene intimidad con Dios. Esto es un ministerio. Esto no es un curso para gente desobediente. Es para gente que practica la verdad y camina en la verdad. Y usted le puede dar 10,000 mercados a una persona desobediente y siempre será pobre, siempre pasará hambre. Pero usted sienta a la persona, venga, que le voy a enseñar cómo caminar con Dios y a creerle a Dios. Ay, no tengo tiempo. Pero quieren el mercado. Ese es el problema de la gente. Cuando Jesús dio comida, todo el mundo estaba ahí. Y lo buscó al otro lado. Pero cuando les dijo, venga que les voy a predicar el verdadero pan, dijeron, esta prédica no me gustó. ¿Sabe cómo sabes que tienes una iglesia verdadera? Cuando predicas la verdad. Ahí sabes quiénes se quedan. Y déjame decirte, yo tengo la mente de Cristo. Y yo soy como Cristo. Y a mí no me preocupa los que se van cuando predico la verdad. Yo pienso en los que se quedan, porque esos son los que van a practicar la verdad y van a ver frutos en su vida. Dios es nuestra vida. Él es nuestro reposo y nuestro descanso. Y si andamos en esa luz, en comunión, mire, en comunión hay limpieza. ¿Sabe por qué hay gente que no cambia? No viven en comunión. Comunión limpia. ¿Y sabe qué? Cuando yo quiero cambio y quiero ser limpiado, me expongo a gente que vive bien. Porque esa gente me va a corregir. Esa gente me va a decir que no hable así. Mire que esto hágalo. Y te va a inspirar a hacer las cosas bien. Hay gente que no quiere cambiar y anda con los mismos, que hablan lo mismo que ellos y piensan igual que ellos y hacen las cosas mal igual que ellos. Asociación para delinquir. Conéctate con gente de Dios. Conéctate con gente que ama a Dios, que tiene comunión con Dios, que vive en intimidad con Dios, y tu vida será limpiada cada vez más y más. Estudia el capítulo 2, versículos 27 y 28. Pero Juan 15 y Juan 17 son claves. Quiero que los estudies en casa. Separados de mí, nada
hacer. Yo quiero que vayan y den fruto, pero usted no puede ir a otros y dar fruto en su matrimonio, en su negocio, en su trabajo, en sus amistades, en sus hijos, con sus padres. Usted no puede ir a llevarle fruto a otros si usted no permanece en la vida. Necesita intimidad. ¿Sabe qué es íntimo? Mire, la rama, ¿sí?, está totalmente unida, es parte de la vid. Es uno con la vid. Es íntimo, eso se llama intimidad. Está totalmente ligado, no viene los domingos a que le nutran. Vive con la vid todo el tiempo. Y está conectado con las raíces, a la fuente. Cristo nuestras raíces. Y Juan 17, Jesús oró la oración más importante: que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces diga conmigo: ser uno en Cristo es permanecer en comunión íntima con Dios. Por eso valoramos la comunión con Dios. Y la primera pregunta que Dios hizo al ser humano es: ¿dónde estás? Satanás quiere sacarte de tu comunión con Dios. ¿Dónde estás? ¿En qué andas? ¿En qué anda? ¿En el espíritu, en la gracia, en el amor o en la carne? Eso define tus resultados. Esa pregunta denota el estado y condición. ¿Dónde estás? Es condición. Tú y yo estamos en Cristo, sentados con Él en lugares celestiales. Y por lo tanto permanecemos en comunión con Él. Mire, Salmo 25:1, ¿qué es permanecer en comunión con Él? A ti, oh Señor, levantaré mi alma. ¿A qué le entregas tu alma? ¿A dónde le pones tu mente, tu enfoque? Donde pones tu atención permanente, ahí está. Cuando usted dice no tengo tiempo, significa mi alma es para otras cosas. Y hay gente que tiene levantada el alma al trabajo, a los deportes, a los viajes. Se emocionan viajando, pero no adorando a Dios. No está mal viajar, el problema es que tú pongas tu alma en viajar. Yo viajo, me gusta viajar, pero no tengo mi alma en los viajes. Tengo mi alma en Cristo. Me gustan los carros. Hay gente que en vez de ser generosos y honrar a Dios y que la obra de Dios se haga, prefieren coger el dinero para comprarse un mejor carro. Ok. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Yo prefiero honrar a Dios. Yo prefiero honrar a Cristo. Pero el salmista dijo: a ti levantaré mi alma. Oh Señor. Mire el versículo 14, verso 14. Ojo con esto aquí. Porque hay gente que dice: ¿por qué Dios no se me revela? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me muestra cosas grandes? Porque la comunión íntima del Señor. La versión 2015 dice: el secreto del Señor. Las cosas profundas de Dios, Dios se las da a los que le levantan su alma. Hay gente que quiere lo menos espiritual, lo más con el mundo, y quiere revelación, quiere gloria, quiere fe, quiere amor, quiere fluir en todo. No funciona, amigo. En lo que inviertes, eso es lo que cosechas. No puedes engañarte. Todo lo que siembras, cosechas. Si siembras toda tu vida en cosas de este mundo, cosas pasajeras, el esfuerzo, los amigos, el trabajo, el televisor, las redes sociales, y te lo pasas metido en todo, y tu vida no está levantada hacia Dios, ¿de dónde quieres frutos? Es como pedirle peras ¿al qué? Al olmo. Quiero que resulte algo de donde no está arraigado. Arraigados y cimentados en Él damos fruto. ¿Alguien está entendiendo algo aquí? Mire, versículo 15. A ellos Dios les da a conocer su pacto, sus bendiciones, su gracia, su amor. Mis ojos, mi alma, mi corazón, mi deseo, mi mirada, mi atención, siempre al Señor. Porque hay gente que solo lo levantan cuando entran en crisis.
Pero el salmista dijo, siempre. A ti levantar, y ese salmista es David. Siempre hacia el Señor. Pregúntale que está a tu lado, ¿dónde tienes tu atención? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tienes tu corazón? Mire, Job capítulo 10, versículo 1 y 2. Job 10, 1 y 2. Te voy a mostrar algo importante aquí. Qué bueno es cuando le prediquen a uno la verdad. ¿Qué quiere ser la voluntad de Dios? Bueno, ¿dónde tiene su corazón? Mire dónde tiene su deseo. Mire dónde que lo mueve a usted. ¿Sabe? Dios quiere tener conversaciones contigo y Dios te llevará conversaciones con gente espiritual que te permitirá entender y reflexionar cosas importantes de la vida. Si tú no te rodeas de gente espiritual, no tendrás conversaciones de altura. Y nunca llegarás a tener la revelación y la entendimiento. ¿Usted cree que la revelación que yo tengo es estar metido en un cuarto todos los días de mi vida? No, la revelación que yo tengo va en comunión con Dios, pero va en comunión con gente. Muchas cosas he entendido de Dios a través de personas. ¿Sabe por qué tú pierdes tantas cosas? Porque no estás dispuestas a soltarlas para poner tu alma en el Señor. Pierdes mucho fruto, pierdes muchos resultados, porque no estás dispuesto a poner tu alma en el Señor. Y Jesús lo dijo, que el que no quiere perder, la perderá, no callará. Pero el que está dispuesto a perderla por él, hallará la verdadera vida, la vida eterna. Job 10:1. Está mi alma hastiada. Ok, diga conmigo, un alma que no es entregada a Dios nunca estará satisfecha. Siempre llegará a estar hastiada. Ahora, piense bien. ¿Qué le faltaba a Job? Nada más. Tenía esposa, hijos, dinero, fama, amigos. Era un hombre importante, todo el mundo lo buscaba para consejo. ¿Usted se imagina el nivel de pecho que sacaba Job todos los días? Y cuando el diablo le quita las cosas, ¿por qué llegó Job a estar así? Porque su vida estaba en las cosas, pero no estaba en Dios. Y hay gente que piensa que Dios lo pone ahí. No, Dios no lo pone ahí. Tu corazón te puso ahí. Porque la Biblia dice, si es necesario, seáis probados, si es necesario. ¿Quién hace necesario la prueba? Tú. ¿Era necesario probar a Job? Sí, porque él tenía su corazón. ¿La prueba es para Dios? No, la prueba es para mí. ¿Quién era el que tenía que darse cuenta de cómo estaban las cosas? Job. Entonces mire la consecuencia. Mi alma está hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. La gente que está mal aquí habla con amargura, habla con ira, con ofensa, con herida. Y hay gente, hermano, que cuando empiezan a hablar, es mejor despedirse. Porque hay gente que solo bota veneno de lo que tienen en su alma. ¿Y sabe qué demuestran? Que su corazón no está en Dios. Alguien dijo, sacude la olla y te darás cuenta que hay por dentro. Solo es que te sacuda la vida para que tú sepas qué es lo que hay dentro de ti. Qué es lo que pusiste en tu corazón. ¿Por qué Job sentía que Dios estaba en su contra? Versículo 2. Le diré a Dios. Está la gente que no conoce a Dios. Cree que Dios es el que le causa el problema. Cree que Dios es el que le amarga la vida. Cree que Dios es el que lo pone siempre en luchas. Que lo mete al desierto. No me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. El que no conoce a Dios piensa que Dios es el que le está causando su problema.
No conoces a Dios. ¿Por qué contiendes conmigo? Y Job se quejó y habló y dijo y bla. 32:1. Cesaron estos tres varones de responder a Job. Se cansaron de darle palabras. ¿Alguien alguna vez se cansó de responderle a una persona que no oye, no entiende? Está encima. Ese es usted, probablemente. Sí. ¿Sabe por qué? Porque es difícil hablarle a una persona que siempre se justifica. No hay palabras para una persona que se cree buena, que se cree que no se merece nada malo, que se cree que todo lo que pasa no es culpa de él ni es responsabilidad de él. Entonces no solamente no conocía a Dios, se creía justo a sus propios ojos. Ojo, tú y yo somos justos a los ojos de Dios. Justificaciones que Él nos declara justos. Autojustificaciones que yo me creo justo por mis obras. Y mire, la gente que se cree justo siempre está ofendida. No me merezco esto. ¿Y por qué no me saludaron? ¿Y por qué no me ponen en el lugar donde me merezco? Bájese de esa nube, amigo. Que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia del Señor. Y hay gente que está en la iglesia siempre sintiéndose que deberían darle lugar, que deberían ponerlo en un lugar, que deberían considerarlo de una manera. Se llama autojustificación. Creerse que soy más de lo que realmente soy. Y hay gente que siempre está sintiéndose menos porque creen que deberían estar más altos. Se llama ego, orgullo, egolatría. Esa gente no soporta procesos. Esa gente no espera, no tiene paciencia como José, como Daniel, como David, que esperaron para que Dios los levantara, porque solo los humildes esperan a que Dios los levante cuando sea tiempo. La gente orgullosa no espera procesos, pero la gente que aprende a estar en intimidad con Dios aprende a esperar los tiempos del fruto. La gente que no tiene intimidad con Dios se desespera. ¿Cómo andaba Job? Desesperado, ¿cierto? Ahora, capítulo 42, versículo 3. Y voy a ir a dos consejos bíblicos de Job para que oremos esta mañana. Yo creo que lo que has recibido esta mañana es poderoso. Una vez que tú desarrollas esta intimidad con Dios, te voy a mostrar aquí a través de este texto. Lo segundo es que tú funciones en asociación con la iglesia y con los creyentes. Tú fuiste hecho para la asociación. Nadie funciona solo. Y lo tercero es que fuimos hechos para trabajar en equipo. Sociedad. Te voy a predicar después cómo vivir en comunión con otros, en asociación, y cómo vivir en trabajo, cómo funcionar en trabajo de equipo. En estos tres ámbitos, comunión íntima, asociación y comunión con los hermanos y trabajo de equipo, tú logras una vida de deleite y una vida productiva. Sin uno de estos tres no te funciona. Y vuelvo a lo mismo, el primero produce el segundo y el segundo produce el tercero. Entonces la gente quiere resolver aquí, trabajo de equipo, negocios, escuela, universidad, estudio, ministerio, y todo esto depende de primero. ¿Qué es primero aquí? La intimidad con Dios. ¿Qué es segundo? Asociación, unidad, coinonía con las personas. Entonces mi vida, voy a ponerle orden aquí. Erika y yo somos un matrimonio. Para que tengamos éxito como pareja, número uno, ella tiene que tener intimidad con Dios. Yo tengo que tener intimidad con Dios. No es que oremos juntos, no. Eso va después, amigo. Si yo no tengo una vida rendida a Dios, esta oración juntos no funciona.
podemos ir a hablar juntos, podemos ir a paseos juntos, pero si no hay suficiente intimidad con Dios, esto nunca va a funcionar. Va uno. Luego, número dos, también necesitamos los dos. Primero, compartir los dos. No es, venga, quien paga, usted pague esto, usted pague aquello, y usted por qué no pagó la luz, y usted por qué no sabe, y usted no aporta, y usted los niños, y no sé qué. La gente no funciona, porque es que primero es mi relación con ella, mi comunión con ella, mi asociación con ella. Es llegar a ser uno. Y luego llega el tercero, que trabajamos juntos. Nos ponemos de acuerdo. Entonces tú y yo somos intimidad, comunidad y sociedad. Otra vez, tú y yo somos intimidad, comunidad y sociedad. En estos tres ámbitos tu vida se elevará a niveles altísimos. Te lo aseguro. Pero ve en orden, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3. Hay gente que quiere el 3 y ya los resultados. No, amigo. Vaya en el orden correcto. Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Usted puede pedir consejo, puede pedir mentoreo, puede tener coaching, puede tener 10,000 años, lo que sea. Busque lo que quiera donde todos lados. Nunca encontrará el deleite, la plenitud y la vida productiva. Por tanto, yo hablaba lo que no entendí. ¿Sabe cuáles son tus peleas? Hablar lo que no entiendes. ¿Sabe qué es pelear? Hablar lo que no se entiende. ¿Sabe qué son discusiones? Quejas, murmuraciones y críticas. Hablar lo que tú no entiendes. Criticas a un pastor y tú no entiendes qué es ser pastor. Porque de hecho ni conoces a Dios como pastor. Y no tienes una vida íntima como pastor. Pero quieres hablar de los pastores. Deje de hablar necedades. Hay gente que habla de la administración pública, la política, el gobierno y no sabe ni cuidar su casa. Un colombiano orgulloso habla de lo que no entiende. Hablan de justicia, hablan de paz, reconciliación y viven enemistados en sus propias casas. ¿De qué hablan? Y mucho colombiano vive todas las semanas hablando ¿qué? Tonteras, cosas que la gente no entiende. Dile que está a tu lado, no perdamos tiempo. Gente que habla de cómo ganar un partido, un mundial y no sabe ni jugar fútbol. Gente que habla lo que no entienden, no saben lo que es entrenar gente ni dirigir un equipo. Y critican al técnico porque no sabe cómo llevar al equipo. Todo el tiempo la gente. Y cuando hablan, ¿qué se sienten? Ay, yo sí sé. Si yo fuera. Ay. Ok, entonces no critique lo que usted no sabe hacer. La crítica es solo una persona que está en el mismo ámbito, en el mismo nivel. Job hablaba lo que no entendía. Cosas que demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Dile que está a tu lado. Hay cosas demasiado maravillosas que Dios tiene para ti y necesitas empezar a comprenderlas. Oiga, tremendo. Ofrecía sacrificios sin fe. Se angustiaba y se llenaba de temor por sus hijos, por si quizá pecaran y los perdiera. Y ofrecía sacrificios sin fe. Hay gente que solo corre a ofrecer sacrificios porque tiene temor. Pero no es sacrificio de alabanza. No es el resultado de una vida de fe y de confianza en Dios. Todas sus relaciones entraron en conflicto. Mire, se peleó, perdió a su esposa, conflicto con su esposa. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. No conocía a Dios, no entendía a Dios. Sus hijos, que se lo pasaban de parranda en parranda. Ojo, porque hay papás que solo quieren limpiar embarradas de sus hijos y no corrigen a sus hijos. Job debió enseñarle a sus hijos a honrar a Dios, a respetar a Dios, a honrar la iglesia. Y hay papás que no le enseñan a sus hijos a tener temor de Dios y a respetar las autoridades y a respetar la iglesia. Para que no les pase nada malo. Sígale poniendo ajo, sígale poniendo lo que quiera. El mal vendrá.
porque la consecuencia de sus hijos no la puedes detener si ellos no aprendieron a honrar, amar y a obedecer a Dios. Ore por ellos lo que quiera, Señor, bendice lo que le vaya bien. ¡Ay, ángel de la guarda! No, amigo, esto no es brujería. No ande con hechicería. Enséñele a sus hijos a arrepentirse. Enséñele a sus hijos a vivir de manera correcta. Job solo quería tapar. Perdió a sus hijos. La gente que tiene miedo de perder es lo que más pierde. Alejaron de Dios. Los perdió. Hasta con la vaca, el burro, el pato y el conejo se peleó. Dejó de tener problemas. Todos los animales se le murieron o no. Y sus siervos se le fueron. Todo entró en conflicto en la vida de Job. ¿Por qué? Porque todo lo que había logrado, lo había logrado sin Dios. Pero ojo con el resultado, porque aquí no se termina la historia. Dos consejos. Job 22:21. Vuelve en amistad con Dios. Ahora. Hay gente que piensa que es para mañana, para cuando me quede tiempo. Siga dejando a Dios de último y dejando que las cosas de Dios sean a la carrera y poniéndole todo el tiempo, toda la atención y toda la fuerza al resto de las cosas de la vida. Vuélvete ahora en amistad con Dios. ¿Tenían razón los amigos? ¿Era un buen consejo? Sí, pero Job estaba en amargura de alma. La gente amargada no escucha. ¿Y sabe qué? Los buenos consejos de los demás solo funcionan cuando tú tienes un corazón adecuado y en intimidad con Dios. Si tú no tienes intimidad con Dios, ningún consejo sirve. Pastor, es que quiero consejería. ¿Para qué? Si usted no quiere oír, usted solo quiere satisfacer su alma, no le va a servir nada de lo que le digo. Además, tan pronto le digo, ya no le va a gustar. Entonces, ¿sabe qué? Esa gente solo le queda un camino: ir a hablar directamente con Dios. ¿Sabe cuándo Job se resolvió su vida? Cuando Dios lo llama y le dice: ven acá, Job, quiero que te presentes ante mí. Y cuando Job dijo: yo te preguntaré y tú me responderás. Amistad, intimidad, comunicación profunda. Profunda. Deja de andar hablando con Dios del mercado, de la cuota. Deja de andar hablando con Dios del perro, del gato. Deja de andar hablando con Dios del trabajo y empieza a hablar con Dios de ti. Habla de tu alma con Dios. Y siéntate y ten comunicación profunda con Dios. Y Dios te responderá y te resolverá lo que ninguno, ni el consejero más sabio, te va a poder responder. No porque no tengan sabiduría, sí, porque tu corazón está cerrado. Consejo del pastor no sirve si tu corazón está cerrado. La predicación del pastor no sirve si tu corazón está cerrado. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Toma ahora la palabra de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres, serás. Es que no crees que será esta iglesia. No. Es amistad con Dios. Es intimidad con Dios. Es gracia, amor y comunión con el Espíritu Santo. Alejarás de tu tienda la aflicción. Sigue, por favor. Tendrás. Ay, pastor, ese es el versículo que estaba esperando hoy en el culto. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso te va a cuidar, te va a proteger y tendrás plata en abundancia. Porque te deleitarás en el oro y en la plata y en los viajes y en la buena ropa y la buena vida.
No, lo tendrá, pero tu alma, tu corazón, tu amistad, tu deleite, tu deseo es el Todopoderoso. Tu deleite es su presencia, su amor. Y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él. Y Él te oirá y pagarás tus votos. Y Job capítulo 11, versículo 16. Termino aquí. Súbanse, por favor. Aleluya. La revelación íntima y comunión con Dios resuelve todas nuestras confusiones, todas nuestras insatisfacciones, toda nuestra improductividad. Nos convierte en una fuente de bendición y de favor. Versículo 15, por favor. 14. 13. Si tú dispusieras tu corazón y extendieres, mire, levantar el alma, los ojos y las manos. ¿No le parece una figura extraordinaria? Así se resuelve tu vida. Pero te das cuenta que hay algo malo en ti, porque ¿sabe qué? Cuando te acercas a Dios, te das cuenta de lo que hay que quitar y limpiar. Y la sacas. Y no consientes que se quede en tu vida la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. Y nada, ni que se le vaya la mujer, ni que se le mueran los hijos, ni que se le acaben las ovejas. Como vivía Job, en miedo, en temor. No tendrás temor y olvidarás tu miseria. Tu miseria no se la resuelve nadie. No es un coach, no es un mentor, no es un entrenador, no es un pastor el que te resuelve la miseria. Es que vayas a Dios. O te acordarás de ella como de aguas que pasaron, y la vida te será más. Ahora sí veo, ahora sí entiendo. Y aunque oscurezca, no te desespera, no te angustia, porque todavía verás claramente como en la mañana. Tendrás confianza. No importa qué conflicto, qué dificultad, qué situación te venga, tú caminas en confianza, tú confías en el Señor, porque tú lo conoces, quién es el Todopoderoso. Tú sabes quién es tu amigo, tú sabes quién te cuida, quién te levanta, quién te da el oro y la plata en abundancia. Tú sabes quién está contigo porque tú lo conoces. No es alguien de quien te hablaron, tú lo has visto y lo conoces. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Nadie te puede derribar si tú has visto la gloria de Dios. Y muchos suplicarán tu favor. ¿Usted sabe qué pasó al final de la historia? Último capítulo. Dios dijo: ora por tus amigos. Y Job, que era afligido, escúcheme esto, por el consejo de sus amigos, ahora es una bendición para sus amigos. Y fue cuando Job oró por sus amigos. O sea, ¿con quién andaba enrabiado y molesto y ofendido Job? Con sus amigos, que solo le estaban dando consejos buenos. Pero la gente que anda mal porque no tiene intimidad con Dios, hasta el consejo de sus mejores amigos lo ofenden. Y cuando oró y perdonó a sus amigos y los bendijo, porque el que hoy es aflicción para ti, mañana tú serás bendición para él. Se resuelven tus relaciones. Pero hay gente que tiene el corazón mal y por eso ni el mejor amigo le funciona.
Cuando tú vuelves en amistad con Dios, todo se alinea. La mujer volvió arrepentida y tuvo hijos más de los que tenía antes, y ovejas y vacas, y todo lo que tenía Job antes y que perdió, Dios se lo trajo duplicado. Tus relaciones empezarán a funcionar bien si aprendes intimidad y comunicación cara a cara. Job no la tenía. Se aprende con Dios. Cuando uno no aprende a hablar con Dios, no aprende a hablar con la gente. Y cuando uno no sabe tener conversaciones con Dios y una relación íntima y confiada con Dios, las conversaciones con los demás son conflicto, son fastidio, son hastío. Y la vida se vuelve un hastío. Trabajar es un fastidio. Pero trabajar cuando vas con tu mejor amigo, cuando el Todopoderoso va contigo, es un estímulo, es expectativa, es ánimo. Todo lo que haces cuando tienes intimidad y amistad con Dios es transformado.